Todos hemos tenido cosas que nos hubiera gustado saber. Esperamos que este podcast llegue en ese momento. Y si no, que seas parte del ojalá lo hubiera sabido antes. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos a su podcast, Ojalá hubiera sabido antes. Y bueno, pues los saludamos Perita y César y el día de hoy tenemos una invitada muy especial, ¿verdad? Sí, el día de hoy invitamos a una gran amiga, compañera de aventuras en esto de el quehacer psicológico y pues a alguien que es muy querida para nosotros. Invitamos a Monse y nos va a platicar sobre un tema muy escabroso. Ñaca, ñaca, ñaca. Interesante, interesante. Y entonces le damos un gran aplauso a Monse. Ahí van los efectos de sonido que juntar para el aparato. Disculpa la falta de producción, pero siempre aplaudimos nosotros. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Monse? Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Muy emocionada de poder hablar de este tema que creo que tiene un montón de relevancia, sobre todo ahora, pues con esto de las redes sociales y que pues las denuncias son como mucho más visibles ahora, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por la invitación, ambos. Muchas gracias por tu tiempo. Valoramos mucho esto y esperamos que toda la información que veamos el día de hoy llegue a las personas que lo necesiten. Pues con la intención de hablar de este tema por todo lo que ha estado sucediendo y porque en algún momento nos topamos con esto y hay que darle salida, ¿no? Hay que deconstruirse, ¿no? Vamos a comenzar este episodio con la pregunta inicial y el ritual de Ojalá hubiese sabido antes podcast. Y queremos saber, ¿quién es Monse? Híjole, qué pregunta tan existencial. Y justo. ¿Qué podría decir? Pues soy una mujer cisgénero, pues de clase media. Pues tuve la oportunidad de tener formación universitaria, soy psicóloga. Me gusta mucho cocinar, me gustan los animales y me gusta acompañar personas, ¿no? Acompañar personas pues en este proceso de reescribir sus historias, la historia de su vida, y también acompañarlas para que puedan relacionarse tanto con los problemas como con sus emociones de formas distintas. Eso diría que a lo mejor me omito cosas, pero a grandes rasgos es lo que se me ocurre. Qué bonito. Queríamos como conocer esta parte de ti. Y bueno, para entrar de lleno al tema que vamos a tratar el día de hoy, que está enfocado mucho en tema de acoso, abuso, hostigamiento sexual, y que vamos seguramente a trabajar con muchos otros más conceptos. Para dar inicio a este tema, pues nos gustaría contextualizar un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que se vive en México en cifras en estos temas? Sí, y entonces, pues en la investigación que hicimos, encontramos que en los últimos 5 años, solo 5 de cada 100 denuncias por este tema de abuso sexual y violación terminaron en una sentencia ante un tribunal. Muy fuerte. Está cañón la cifra. También encontramos que en el 2020 cada hora hubo 25 denuncias por violencia familiar, ¿no? Son datos súper fuertes. Tengo que respirar. En esta cuestión de las víctimas, que pues principalmente son mujeres, se hicieron denuncia de casi 145,000 ataques del año 2014 al 2018, pero con la primera cifra que hablaba de que 5 de cada 10, de estos 145,000, no se ha resuelto pues casi nada, solo un 5%. Exacto. Y ya como para terminar con estos datos tan duros y tan fuertes, pues mencionar que los principales delitos cometidos en contra de las mujeres son los relacionados con el abuso sexual en un 42% y violación en un 38%. Entonces, híjole, estos datos, solo estos datos nos dan una cascada enorme de cosas que hablar. Y para esto, Monse, me gustaría saber si tú en algún momento has vivido algún tipo de situación de acoso
Tú como mujer. Sí, desgraciadamente sí, soy parte de esas estadísticas, de esas cifras. Creo que, pues a lo mejor desde muy chiquita, ¿no? Quizá desde la primaria, eh, pues un poco también entre compañeros, ¿no? Entre, pues personas de mi misma edad que, pues que a lo mejor no entendían como muchas, o no había, ¿no? La suficiente educación sexual ni de mi parte ni de ellos. Pero también con personas donde sí había una asimetría, ¿no? La relación con personas más grandes. Claro. Me acuerdo, de lo que me acuerdo un montón es, por ejemplo, en el transporte, este, viniendo del CCH así terrible, ¿no? Como pues estas cosas que hacen los varones de repente, ¿no? Que es como acercarse demasiado y decirte cosas. Y recuerdo que en ese momento pues es muy fuerte porque una no está preparada para esas cosas, ¿no? No es como que te levantes y digas, ah, seguro, o si hoy me pasa esto, esta es mi forma de responder, ¿no? Entonces, pues sí creo que fue muy fuerte porque pues en ese momento me paralicé, no sabía muy bien qué hacer. Las demás personas alrededor también como, ya sabes, haciéndose los locos, así como que no vemos y no No escuchamos pasa nada. nada, ¿no? Ujú. Y pues sí, sí, entonces yo pues como que estaba pensando, ¿me cambio de lugar o no? Al final, pues lo terminé haciendo, casi casi corriendo a otro asiento, pero sí fue muy frustrante y muy difícil, pues enfrentarme a eso y también como, creo que algo que pasa mucho es que sentimos culpa, las mujeres por no responder, digamos, de las formas adecuadas, ¿no? Porque hay como Ok. esta idea de cómo tendríamos que responder, de que tendríamos que defendernos, de que tendríamos que saber qué hacer. Y recuerdo que eso me pasó, ¿no? Que, ¿por qué no hice esto y esto otro? Pero pues definitivamente en el momento pues no era posible, ¿no? Como que yo respondiera así de esas formas tan lógicas. Y bueno, esa es una de un montón, ¿no? Pues sí, desgraciadamente es algo que vivimos muy constantemente las mujeres y que ahora pues lo escucho yo en las consultas, la mayoría de las personas que atiendo, mujeres justo, que Ok. han vivido, que viven violencia de distintos tipos, pero sí en gran medida la violencia sexual. Entonces sí, pues es una experiencia que también me atraviesa y que he vivido en carne propia. Y bueno, creo que eso me permite posicionarme de una manera más empática, ¿no? Con las personas que acompaño, porque no es una experiencia que haya vivido desde afuera, ¿no? Sino que pues también la viví en carne propia, que no sientan lo que yo en su momento sentí, pues también mucho enojo, pues que ahora sé que ellas lo sienten, pero a lo mejor pueden estar acompañadas para lidiar con todas esas emociones. Claro, porque en el mismo acto pues hay muchas cosas que se involucran, ¿no? Y creo que esa sería una parte muy importante, como definir qué es el acoso. ¿Qué podríamos definir por acoso, Monse? Pues creo que ahí hay un tema justo importante distinguirlo, porque también están estos otros conceptos como el hostigamiento, el abuso y la violación, ¿no? Claro, Y que todo podría estarse englobando en lo que es la violencia sexual. ok, Entonces, el acoso podríamos hablar que es como, son la serie de acciones que se hacen, que una persona hace que incomoda o que son indeseables para la otra persona involucrada, es decir, que no da consentimiento de ellas, ¿no? ok, Y son acciones sobre todo, pues a lo mejor de tipo verbal, como puede ser que le digas algo, ¿no? A una persona que le incomode y que sea de índole o de carácter sexual, puede ser incluso una mirada, ¿no? Puede hacerle un chiste con una connotación sexual, ese tipo de cosas, mostrarle, por ejemplo, imágenes que no quiere ver o que tienen esa connotación, también podría entrar en esta categoría del acoso. Y por otro lado, el hostigamiento, que a lo mejor puede sonar o puede ser muy parecido, tiene que ver sobre todo con la cuestión laboral y pues con una cuestión jerárquica, ¿no? El hostigamiento se da de parte de alguien con una posición jerárquica superior en los espacios laborales y que se da sobre alguien que tiene una posición subordinada. Entonces, y pueden ser estas mismas acciones, ¿no? Verbales y de este otro tipo que mencionábamos ahorita. El abuso, pues ya implica como alguna interacción
física, es decir, que te toquen, ¿no? Sin tu consentimiento, incluso que te muestren a lo mejor pornografía, exhibicionismo, y que ya haya como a lo mejor algún contacto, ¿no? Contigo que tú no autorizaste y que no quisiste que fuera así. Y la violación tiene que ver ya con introducir, y bueno, esto en términos también legales, ¿no? Así es como se hacen estas distinciones, que creo que también para el acompañamiento psicológico es importante tener estas nociones legales, ¿no? De cómo es que se tipifican los delitos. Y la Ok, violación ya tendría que ver con introducir algún objeto o el órgano sexual masculino en ya sea vaginal o analmente, ¿no? ok, Eso ya implicaría una violación y pues que se haya dado sin el consentimiento de la otra persona o si la otra persona es menor de edad, aunque haya dado consentimiento, ¿no? Porque pues se parte de la idea de que pues al haber pues esta posición, ¿no? De poder mayor de alguien que tiene pues más edad, pues no puede hablarse de consentimiento, ¿no? Con una persona claro, con alguien menor, ¿no? menor de edad. Más o menos así sería como ajá, Me así surge una sería duda como así, sí, sí, me surge una duda así como muy impresionante ahorita que le estabas describiendo, y es, ¿todos estos son delitos sexuales? sí, son delitos sexuales, ¿no? A partir de que se promulgó la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se Mm. hizo la tipificación de cada uno de estos delitos. Entonces ahí en la ley se pueden encontrar cada uno de ellos, cuáles son sus agravantes y cuál es pues la pena que se le da a las personas que cometan estos delitos. Entonces, sí se pueden denunciar cualquiera de ellos. Algunos, pues, proceden pues más fácil que otros. Por ejemplo, en el caso del acoso, puede ser un poco más difícil que procedan este tipo de denuncias, pues porque como tienen que ver con conductas que a lo mejor, digamos que no se pueden comprobar tan fácilmente o no pueden como pues sí, llevarse evidencias tan fácilmente a las instancias legales, pues a veces esas pueden ser un poco más complicadas, pero también pues es importante hacerlas porque queda un precedente, ¿no? O sea, proceda o no, quedan precedentes de este tipo de violencias y queda también un precedente para la persona que la ejerce. Entonces, pues sí, toda esta parte legal, aunque pues es muy, de repente muy frustrante porque implica pues mucho desgaste, mucha burocracia y demás, pero también es muy importante pues en estos casos para visibilizar cada vez más qué está ocurriendo y que pues que se tomen cada vez más medidas, ¿no? Más, políticas públicas que permitan pues atender a esta situación. Ok, perfecto. Muchas gracias. Tenía como la duda, ¿sabes? Creo que no solo tú, sino muchos, en el sentido de la controversia que genera los procedimientos legales para actuar, ¿no? Eso, y me hiciste pensar en esta parte de que se necesita denunciar, ¿no? Se necesita también tener como parte de del impulso a las políticas, ¿no? Se necesita denunciar en el sentido de que haya más presión, ¿no? Porque finalmente una denuncia también ejerce cierta presión sobre el sistema jurídico y pues que es necesario, ¿no? O sea, de estas cifras que nosotros leímos seguramente no dibujan una realidad a ciencia cierta de lo que sí está ocurriendo, ¿no? Oye, Monse, y podríamos, no sé, te lanzo la pregunta y es, eh, ¿cuál es tu actitud respecto a este tipo de comportamientos? Y no sé si hay una diferencia de esto que nos contabas hace un momento de cuando te pasó al día de hoy. Pues sí, creo que hay una diferencia en mi forma de entender, ¿no? Esta situación. Creo que me ha sido muy útil como mirarlo como un problema estructural, como para no, pues no dejarme atrapar, ¿no? Por la culpa o por pues revictimizarme, ¿no? Cuando estas cosas pasan, porque creo que eso ocurre un montón. Entonces, creo que entender el carácter social, ¿no? Entender que pues estamos en una sociedad con una estructura patriarcal
que violenta los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y eso es histórico, ¿no? Entonces, entender todo eso, acercarme, por ejemplo, a los feminismos, eh, sentirme acompañada también por otras mujeres, creo que ha sido fundamental para que ahora, pues cuando esas cosas llegan a pasar, igual me indigno, igual me frustro, igual me enojo, pero tengo posibilidad de compartirlo, de gestionarlo, ¿no? O de inclusive hacer algo con esa rabia o con esa indignación, llevarla, ¿no? A hacer, a crear algo, ¿no? Al activismo, pues llevármelo, ¿no? También a la consulta, eh, y creo que eso le da otro sentido, ¿no? A los momentos que llego a vivir todavía, pues así, ¿no? Estos casos de violencia de distinta índole, ¿no? De acoso, etcétera. Pues creo que mi posicionamiento es distinto en todos los sentidos, pero eso no me exime también, pues, de que de repente, pues, me atrapen, ¿no? Estas ideas de, pues, de revictimizar o de decir como, ¿por qué? O ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? Pero creo que sí es muy distinto a lo mejor encontrar una red, ¿no? O saber que no tengo que vivirlo sola, y que no es mi culpa, ¿no? Así como no es culpa de ninguna mujer que ejerzan violencia sobre nosotras. Un poco retomando esta parte de la revictimización, ¿cuál sería la importancia de entender ese concepto? En el sentido de no culpabilizarse. No sé si nos pudieras explicar un poco más esta idea para que quedara un poquito más clara, Mon. Sí, pues creo que la revictimización tiene que ver pues, con la cultura de la violación en la que vivimos, ¿no? Se le llama cultura de la violación pues, a estas respuestas sociales en las que a quien se le cuestiona cuando hay estos actos de violencia es a las mujeres, es a nosotras, ¿no? Es decir, y creo que lo vemos muy fácilmente en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, si hay una nota periodística que dice violaron a una mujer que salió de una fiesta, revictimizar es hacer estas preguntas de, pero ¿por qué iba tan noche? ¿No? ¿Por qué iba sola? Ok. ¿Por Iba qué, vestida, ¿no? De X por qué, manera. claro, por qué iba vestida de esa manera? ¿Por qué no se da cuenta de que el contexto es terrible y de que esas cosas no se pueden hacer? ¿Y dónde estaban sus papás? ¿No? Por ejemplo, ese tipo de preguntas que siempre se hacen y se van dirigidas a la víctima y no al perpetrador o a la persona que ejerce la Mm, violencia. Entonces, ok. eso es como la cultura de la violación, ¿no? Que hay chistes que revictimizamos y que además hacemos chistes así, ¿no? Como que tienen que ver con violación, que tienen que ver con abuso hacia las mujeres y nos reímos de ello. Ese tipo de cosas son parte de esta cultura de la violación y creo que ahí es donde se da esta revictimización pues mucho más patente, como muy visiblemente, y pues la cosa es que esas cosas a veces no pues las interiorizamos, ¿no? Ahora nosotras nos hacemos esas preguntas, nos cuestionamos, ¿no? ¿Qué hice? ¿Qué hice para que me pasara esto? ¿No? ¿O por qué? O a lo mejor no debí vestirme así o no debí hacer esto o lo otro. Entonces, por eso es muy importante que en estos temas relacionados a la violencia sexual en particular, estemos muy atentos en no revictimizar a las personas, ni revictimizarnos a nosotras mismas haciendo estos comentarios o estas preguntas que centran la responsabilidad en nosotras, ¿no? Porque no se habla pues poco se habla del perpetrador o de las personas que abusan, ¿no? O que cometen Sí. estas situaciones. De hecho, hay una página en Facebook muy, muy chida que se llama La Corregidora. No sé si la has visto por ahí. Sí. Eh, Porque justo lo que hace esta página es mostrar como encabezados de notas periodísticas que suelen revictimizar
y lo que hacen es cambiarles el título, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo uno, ¿no? Dice, es una nota y así la presenta, ¿no? Dice, joven ebria se queda dormida, despierta, desnuda y violada. Y ahí como que le tachan y ponen violador prófugo en Durango, ¿no? Entonces, justo es como para visibilizar que estos encabezados o la manera en la que se habla de estas cosas suele dejar caer la responsabilidad o evidenciar a la víctima, pero no hablar de la persona que lo hizo. Entonces, este tipo de cosas pues son muy importantes pues justo para cambiar esta cultura de la violación y convertirla en una cultura del consentimiento, ¿no? Donde todos sepamos qué es el consentimiento justo Claro. y que sea como parte de nuestra educación sexual y cívica, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Y sabes qué pienso? Que ahorita estamos como ya muy inmersos en el tema, ya muy metidos nosotros ahorita que lo estamos platicando, pero creo que un punto importante es que hay una víctima, ¿no? O sea, hay una víctima y entonces creo que no, esta parte de que existe una víctima en estos comportamientos se deja de lado, como bien lo estás comentando, ¿no? ¿Qué más, Mon, estaríamos dejando de lado como sociedad para no entender este proceso como lo que es, como un proceso en donde se daña a otra persona y donde es un proceso en donde no solamente es una persona, sino está especificado o se presenta más en las mujeres, de que no nos estamos apropiando? Mm, Pues creo que estamos dejando de ver un montón de cosas, o sea, entre ellas pues que se nos ha vulnerado sobre todo a las mujeres a lo largo de la historia y que tenemos un lugar pues de subordinación, ¿no? Ante los varones o la cultura patriarcal, ¿no? Y que creo que a veces se puede entender que estamos pues como en la cancha pareja y no estamos así, ¿no? O sea, eso es a lo que quisiéramos aspirar y a lo que quisiéramos llegar, pero no estamos en las mismas condiciones. Y no sé si les ha pasado, pero creo que el no entender que la cancha no está pareja nos lleva como desde la lógica, a generar comentarios como, pues a los hombres también nos pasa, ¿no? A mí también me han llegado a acusar como hombre, ¿no? O a los hombres también los matan, ¿no? Claro, ¿no? Y incluso los matan más y mueren de formas más violentas y demás. Y creo que eso es algo que estamos dejando de ver. O sea que si bien es cierto todo eso, ¿no? Que también hay acoso, que también hay violencia sexual hacia los hombres, no estamos en el mismo lugar, ¿no? Y como decían ahorita en sus estadísticas y en sus datos, esto prevalece mucho más en las mujeres y de varones hacia mujeres generalmente, ¿no? Entonces, creo que no se trata de, pues como de culpar, ¿no? O em, pues como de decir que por ser varón, pues eres malo, ¿no? Porque eso sería como naturalizar algo que es cultural. Más bien, creo que estamos dejando de ver todos los factores culturales que inciden en la manera en la que entendemos este fenómeno, ¿no? En la que entendemos la violencia. Y si dejamos de ver que es toda una construcción cultural la que nos hace mirar y victimizar a las personas que sufren la violencia, que es la cultura, ¿no? La que nos enseña que está bien reírte de estas cosas o cosificar a las mujeres o mirarlas como objetos. Si no estamos mirando eso, pues no vamos a entender nunca a cabalidad el fenómeno y lo vamos a ver de manera segmentada y la violencia y el abuso nunca se puede entender así, ¿no? De forma superficial. Creo que esas cosas pienso que las estamos dejando de mirar o las dejamos de lado, ¿no? El contexto y la cultura que nos construye y nos atraviesa. Sí, totalmente de acuerdo. Es más, hasta es causa como cierto escosor pensar que mucho de esto tiene que ver con la estructura cultural, ¿no? Pues este problema netamente llamado violencia hacia las mujeres, ¿no? Creo que lo podemos llamar así. Oye, Mon, y
ya entrando en este tema cultural, ¿qué crees que sea lo que lleva a los hombres a hacer este tipo de cosas? Pues creo que no hay como una explicación, ¿no? No es unicausal, ¿no? Las razones por las que se ejerce la violencia, pero creo que sí tiene que ver mucho con la forma de vivir la masculinidad, ¿no? Con los mandatos de la masculinidad hegemónica, que es como la masculinidad que impera, ¿no? Y que hasta tenemos pues todo un estereotipo, podemos describir, ¿no? A esa masculinidad, pues que tiene que ver con ser macho, con ser fuerte, con ser agresivo, eh, con hacerse escuchar, ¿no? Aunque sea a través de los gritos. Creo que tiene que ver, pues, en gran medida con eso, ¿no? Con el cómo los hombres eligen o son, pues se les enseña también a ejercer esta masculinidad o a entender su masculinidad, ¿no? Y creo que muchos hombres ejercen esta violencia, pues, como una manera de reafirmar esa masculinidad, ¿no? Y creo que eso es muy visible, por ejemplo, en los grupos de varones, ¿no? Donde, pues, entre ellos, no sé, yo lo pienso mucho en la escuela, ¿no? Cómo entre ellos se invitaban, ¿no? A acosar a las chicas, ¿no? A tocarlas, ¿no? A darles una nalgada, a decirle, pues, se decían cosas, ¿no? Como: "No seas puñal, ¿no? Ve y dile, ¿no? Ve y dale un beso, ve y hazle tal cosa", eh, y que justo son para reafirmar esa masculinidad, porque si no lo haces, entonces eres un hombre feminizado, ¿no? O sea, o te dicen que eres Ujú. gay o que no eres un verdadero hombre. Entonces creo que tiene que ver mucho con eso, ¿no? Y hasta que no se desmonten o no eh, pues se repiensen, ¿no? Estas maneras de ejercer la masculinidad, pues creo que pues estas cuestiones de violencia van a seguir ocurriendo. Tiene que ver entonces con nuestro género, ¿no? O sea, nuestro género influye en cómo nos comportamos con las demás personas e incluso con otro género, ¿no? Entonces, en este sentido, Mon, pues sí hay un papel importante de la masculinidad en el tema del cortejo, ¿no? Porque, o sea, si vamos como a estos temas muy específicos de lo sexual o de lo que nos lleva a un acto sexual, el cortejo incluso a veces puede confundirse y entonces podemos meter muchos de estos conceptos. Por ejemplo, vamos a hacer una diferencia entre un piropo y entre un acoso, o tal vez no hay diferencia, ¿no? O tal vez lo hemos envuelto como sociedad en una forma aceptable de acoso. No lo sé. ¿Cuál sería como, qué relación tendría este tema del piropo, del acoso, del cortejo? Pues creo que esto que mencionas son conductas que se han romantizado, ¿no? O sea, que también se nos ha dicho constantemente que está bien, ¿no? Que son parte de estos rituales de acercamiento, eh, y que en ese sentido no tendríamos que cuestionarlos, ¿no? O tendríamos que normalizarlos. eh, y se me venía como mucho, justo como también parte de esta cultura de la violación, el, estas cuestiones o estos referentes culturales. Pensaba en esta canción de la Arjona, ¿no? La de Dime que no, eh, que está terrible, ¿no? Porque dice, dime que no, pero pues yo sé que me estás diciendo en el fondo que sí, y que es como de, tú no mames, ¿no? Te están diciendo, si te están diciendo que no es no, Claro. em, pero que creo que ese tipo de cosas, ¿no? Que están muy en la cultura popular, eh, pues justo, ¿no? Nos hacen creer que está bien, ¿no? O que las mujeres, todas las mujeres estamos en este juego y que si decimos que no, realmente queremos decir que sí, y entonces lo que necesitamos es que nos insistan el triple para poder, porque nos estamos dando a desear o una cosa por el estilo. Entonces creo que son súper dañinas estas cosas y es terrible que no se cuestionen, inclusive los piropos, ¿no? Que hay gente que dice, bueno, ¿qué tienen de malo, no? O a mí me gustan, o a mí no me molestan. El problema es que hay personas a las que nos puede incomodar y que pues
no le vas a estar como preguntando a cada una, ¿no? O sea, si el que Claro, lo hace por la calle, pues no sabe si esa persona le incomodó y de qué manera le incomodó, ¿no? Entonces, creo que una manera de evitar, ¿no? Que nos sintamos incómodas o transgredidas, pues es como cuestionar estas conductas que también creo que no son fundamentales y no son esenciales para que podamos acercarnos a la otra persona. O sea, creo que esto que dices me invita a pensar que podemos, eh, pues como generar nuevas maneras de aproximarnos, eh, nuevas maneras de generar interacciones con nuestras parejas o con las personas que nos agradan, sin recurrir a estos clichés, ¿no? Al final creo que son un poco un claro. cliché, y que podemos hacerlos desde lugares más respetuosos, donde pues no nos tengamos que aferrar como a estos aspectos o a estas conductas pues aprendidas del pasado que ya pues ya hemos demostrado, ya se ha demostrado que pues que son violentas en sí mismas, ¿no? Entonces, pues sí creo que habría que repensarlas y no normalizarlas, porque además creo que algo que pasa mucho es que nos llegan a decir que somos exageradas, ¿no? Ujú. Porque pues cuando decimos que una cosa como esa nos molesta, o sea, cuando nos decimos que una frase o un piropo o un chiste nos molesta, pues sí a mí me ha llegado a pasar, ¿no? Como que te ven con cara de, no, pues qué morra tan Qué mamona, payasa, claro. claro, pero pues creo que si no lo hacemos, pues seguimos contribuyendo con el silencio, ¿no? Con el no visibilizar que son cosas que ya no tendrían pues, que utilizarse, ¿no? Sí, Sí, me haces recordar que a mí me enseñaron a insistir como hombre, ¿no? Y que esa base de la presión que, pues yo recuerdo, ¿no? En la primaria haber hecho una declaración pública a alguna niña y que por presión terminó diciéndome, sí, sí quiero ser tu novia, ¿no? Pero, híjole, qué fuerte. y sabes, también a mí me hace pensar mucho en el que el no significa varias cosas, ¿no? Cuando el no es no. Y entonces pienso mucho en el tema del consentimiento, que no estamos acostumbrados a precisamente a saber, no quiero llamarlo como los límites, pero poner el límite y que el otro entienda el límite, ¿no? Y creo que en algún momento de la investigación que nosotros también hacíamos, encontrábamos que hay diferentes tipos de consentimiento, ¿no? Y alguna vez, o más bien esas lecturas me hicieron como pensar en el momento en el que alguien te molestaba y te decían, ay, te está molestando porque le gustas, ¿no? Y Mm, entonces, como desde niños nos hicimos parte de esa idea, ¿no? Y además, como también en la misma búsqueda decía, no importa que yo tenga las piernas abiertas, si mi cara está diciendo que no, o lo que yo estoy diciendo es no, pues es no. Y no importa si ya llegué al momento y de repente en el momento, aunque tengas todo planeado, aunque tengas la cama llena de rosas, y si te digo que no, es no. Y creo que es bidireccional, ¿no? Al final también los hombres deberían tener como esta oportunidad, no sé si se viva de la misma manera, pero creo que el consentimiento es algo que deberíamos tocar. hablando como hombre, pienso que no hay una posibilidad de decir que no. O sea, tengo o no tengo una erección. Y si no tengo una erección en el Claro, momento en el que estoy en el acto, entonces mi masculinidad está entredicho, ¿sabes? Y no importa si tuve mucho trabajo, no importa si me siento presionado, no importa eso. O sea, Monse lo dibuja muy bien. O sea, el tema este también pone sobre mis hombros como hombre, pues al mundo. O sea, también es un tema muy complejo y muy complicado. sí, Y me haces pensar sobre cómo vivo las emociones. O sea, en el sentido de que si tú me gustas y mi artilugio para hablarte es molestarte, habla de mi incapacidad para comunicarme, para expresar mis emociones, ¿no? Un tema también muy, muy recurrente en los hombres. Sí, definitivamente. Y creo que también pienso cuando los escucho que cómo entender también el consentimiento de formas más amplias, Claro. porque
Porque, por ejemplo, estaba escuchando y estaba leyendo la otra vez que hay ahora en varios países unas aplicaciones para dar consentimiento sexual, ¿no? Así como se escucha, ¿no? O sea, yo digo, me meto a la aplicación, digo, sí estoy accediendo a tener relaciones con tal persona, la otra persona también hace, digamos, su check-in, este, y entonces eso queda como un precedente, ¿no? De que sí, sí consentimos, ¿no? Eh, y está cañón, ¿no? Porque creo que habla de las maneras en las que entendemos el consentimiento como algo estático, ¿no? O sea, como algo que si digo que sí y la otra persona dijo que sí, entonces, pues ya, ¿no? Se da y nadie puede cuestionar y si en el momento yo ya no quise por alguna razón, pues entonces, pues ya me jodí porque ya puse ahí que sí, ¿no? Entonces, creo que pues también es parte, ¿no? Como de pensar en maneras de, pues de poner sobre la mesa la idea del consentimiento, pero creo que pues lo podemos llegar a malentender, ¿no? Como algo que no es simplemente decir que sí o que no, sino también es como irlo corroborando conforme va avanzando el encuentro o conforme avanza la interacción. Y esa corroboración puede ser verbal, ¿no? Es como estar preguntándolo, pero creo que también se da en un terreno físico, porque, porque se siente, ¿no? O sea, se siente Claro. cuando alguien te deja de besar con la misma intención o deja de participar tan activamente o se pone como más rígido o como que cambió, ¿no? Su mood. Entonces, creo que también tiene que ver con eso, o sea, con el entender como el lenguaje corporal Ujú. del que tenemos que estar al tanto y que muchas veces se elige pasarse por alto, ¿no? Porque pues como a mí ya me dijo que sí, aunque siento que ya está más tiesa o que ya está como, pues ya no me besa Sí, igual, totalmente. no hay bronca porque ya me dijo que sí. O sea, ya no intento corroborarlo, no intento decir, preguntar, ¿no? A lo mejor qué está pasando o si ya está siendo incómodo. Entonces creo que sí, es como entenderlo de forma muy amplia, porque si no podemos caer en estas cosas, como pensar que con una aplicación pues ya se solucionó el problema, ¿no? Del consentimiento. Sí. Y pienso que es como para evitar problemas, ¿no? Para evitar que después tú me denuncies, ¿no? Aquí está la prueba, ¿no? Y pienso en otra cosa, además, en que muchos hombres creen en esta parte de que si yo no eyaculo o que si yo no termino, voy a tener un malestar físico que me puede causar otro tipo de cosas. Justamente en blogs o así, a veces se maneja ese tipo de información, ¿no? Que es como tan totalmente errónea, totalmente inadecuada, ¿no? Justo que hay como un montón de mitos respecto también a la sexualidad y nuevamente creo que César habla de algo importante, ¿no? Que es esta masculinidad y cómo estas premisas se cuelan, ¿no? En nuestra manera de estar y de relacionarnos con las otras personas. Eh, y creo que nos lleva a pensar en estas cosas como pues, los hombres siempre quieren, ¿no? Y como Sí. hace ratito César decía, pues a lo mejor no quiero, pero este mandato de, pues tú siempre tienes que Ujú. querer, porque si no, pues se pone en duda, ¿no? Tu hombría, pues lleva, ¿no? A entonces tener que acceder, ¿no? Por ejemplo, siempre, y creo que pues es evidente cómo se cuelan, ¿no? Cómo están tan presentes estos mandatos o estas ideas ligadas a la masculinidad que a veces son imperceptibles o se vuelven invisibles. Sí, y pensaba mucho en cómo nos toca a todos, ¿no? O sea, nos toca a nosotros las mujeres precisamente por el tema de la violencia y también los toca a los hombres en ese sentido, ¿no? Entonces, nos afecta a todos, amigos, pero bueno, en esta línea del amor romántico, ¿tú crees que exista acoso en el amor romántico? Sí, pues sí, creo que sí. O sea, estos mandatos del amor romántico y de que, como decías hace ratito, tenemos que ser conquistadas, ¿no? Creo que tiene, ¿no? Muchos matices muy violentos y definitivamente, pues estas cuestiones del amor romántico son súper nocivas porque nos hacen normalizar muchas formas de violencia, pues como desde esta idea, ¿no? Por ejemplo, de, pues si te cela es porque te quiere, ¿no?
porque si no lo hace, entonces pues no le interesas tanto, ¿no? Entonces no eres tan relevante para él. Ese tipo de cosas que nos hacen entender que eh, pues el que nos violenten tiene que ver con qué tanto nos quieren, ¿no? O sea, por ejemplo, si está siempre encima de mí y me está acosando, pues es porque le resulto atractiva o le resulto sexy, ¿no? Cuando pues no tendría que ser así, ¿no? Si construyéramos como relaciones pues como de más respeto y basadas en premisas pues no desde el Claro. amor romántico, ¿no? Entonces creo que definitivamente pues es algo que también tenemos que cuestionar un montón, porque desde ahí pues también se validan, ¿no? Estas conductas de violencia. Ok, Monse, y vamos a salirnos un poquito del tema del amor romántico, que creo que va a ser un episodio un episodio completo, ¿no? Yo creo que sí. Monse, ¿qué piensas que pudieses mencionar respecto a las medidas que se han implementado para prevenir el acoso, ¿no? El vagón rosa, Verita tiene un ejemplo muy bonito. En la planeación le platicaba, fue un poco catártica la planeación, nos identificamos enojados y yo le decía, es que me acuerdo perfecto que una vez en el metro yo estaba comprando mis boletos y al ladito había un letrero que decía zona libre de acoso sexual. Y yo lo vi y me enojé, ¿no? Y dije, no, pues gracias, o sea, gracias por este espacio en el que no hay posibilidad de que alguien se me acerque tanto como en un vagón, ¿no? Entonces yo le decía, así se me vino a la cabeza ese recuerdo y dije, no, 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 estamos muy mal en ese sentido porque pues solamente estamos atacando un cachitito, ¿no? Y entre comillas. Sí, creo que pues al final esto se les llama acciones afirmativas. O sea, son pues una serie de políticas o de acciones que lleva a cabo el gobierno o el Estado para, digamos, como emparejar, ¿no? Un poquito la cancha y para poder proteger de alguna manera. No creo que estén mal, digamos que son útiles si son pensadas de forma temporal en lo que se están desarrollando otros mecanismos de educación y de prevención de estas cosas, pero definitivamente que no son la solución ni la panacea a nada, ¿no? O sea, solo son una manera de, pues como algo que pudiera ser útil, ¿no? Pues para generar medidas de cuidado, ¿no? A cuestiones que ya están pasando, pero que no son lo único que se tendría que hacer, ¿no? O sea, porque no hay prevención, ¿no? No hay, por ejemplo, que en los currículos de las escuelas haya esta educación sexual que contemple estos temas del consentimiento, del acoso, de la violación, o sea, eso no está pasando. Y pues si no pasa, estas medidas se pueden sentir un tanto estériles, ¿no? Como, e inclusive pues medio indignantes, ¿no? Porque me acuerdo del pito de mancera, ¿no? El silbato que te daban en el metro por si te acosaban, pues ya lo sonabas y iban a ir a rescatarte, ¿no? Entonces, pues que al final creo que tiene que ver con la presión que se está ejerciendo contra los gobiernos y creo que en ese sentido, eh, pues es valioso, ¿no? Porque habla también pues de la lucha, ¿no? Que se ha gestado desde las organizaciones civiles, desde los grupos feministas y que se ve reflejada en acciones que, aunque están incompletas, aunque les falta un montón, pues empiezan como a verse destellos de ellas, pero definitivamente pues creo que hace falta mucho más, a lo mejor invertir en temas de educación, de prevención, pues de hablar también, de hablarle a quien perpetra la violencia y no solo de hablarle a la víctima, ¿no? Porque pues, se nos habla y se nos dice, sí, denuncia aquí o allá, o vente para este vagón, cosas así, pero no se le habla a los varones, ¿no? Ahorita quizá ya un poquito más, de repente hay como ciertas campañas que hablan de eso, pero sí estaba terrible que pues sus estrategias era decirnos, amiga, date cuenta, ¿no?
en vez de decirle pues, a los vatos, pues amigo, no seas cabrón, ¿no? No te pases de lanza, ¿no? Repiénsate, ¿no? O Claro. deconstrúyete, ¿no? Totalmente. Y creo que el tema de los movimientos y de todas las acciones que se han impulsado por la lucha de tener, y yo pienso que es mucho nombrar las cosas, ¿sabes? Como darles el nombre y entonces lo identificas porque ya lo conoces. ¿Qué tanto las mujeres incurrimos en estas mismas conductas, estas mismas conductas de acoso? ¿Qué tanto las mujeres nosotros hacemos estas cosas con los hombres o con otras mujeres, ¿no? Pues creo que pues, seguramente pasa, pero definitivamente, como decíamos hace rato, no estamos como en el mismo lugar y no ocurre por las mismas razones, ¿no? Em, Creo que me hace pensar como en este pacto patriarcal, ¿no? Que hay y que generalmente se da como un acuerdo implícito entre varones, pero que a veces las mujeres llegamos a colaborar, ¿no? O sea, sí, definitivamente hay mujeres que estamos atrapadas también por estas ideas normalizadas y que definitivamente sí puede haber mujeres que acosen o que ejerzan violencia sexual o de otros tipos, eh, pero creo que no obedece, ¿no? A las mismas razones Claro. y, y tiene que ver como con, pues a veces el aliarse, ¿no? Con estos pactos implícitos Mm. eh, que definitivamente no se justifican, pero que pues creo que justo a veces es parte de estos argumentos de, bueno, es que las mujeres seguro también lo hacen. Y al final creo que tiene que ver con que estamos inscritos en toda una cultura que valida la violencia como una forma de relacionarse con el otro, ¿no? Y a todos nos atraviesa esa cultura, ¿no? Entonces, pues somos seguramente hay muchas formas de violencia, ¿no? De parte de las mujeres y lo vemos, y creo que sí es visible, ¿no? De repente, sobre todo como, por ejemplo, hacia otras mujeres, estas violencias simbólicas, ¿no? Pues de criticarnos, de juzgarnos entre nosotras, pero que también tiene que ver pues con lo mismo, ¿no? Como hacia dónde nos lleva esta estructura que es como eh, pues como a lastimar, ¿no? A lastimarnos entre nosotras y a vernos, a mirarnos como competencia o como pues personas con las que no es posible, ¿no? Interactuar, ¿no? Desde estos estereotipos de que mujeres juntas ni difuntas, ¿no? O de que solo nos queremos para destrozarnos. Y creo que también hay un trabajo, pues que nos toca hacer en el sentido también de cuestionar esas ideas, ¿no? Que pues creo que ahorita con este tema de la sororidad, que a veces pues se malentiende y demás, pero pues que creo que alude a pues desmontar estos estereotipos de que las mujeres no podemos colaborar, no podemos ser amigas, aliadas, no podemos construir juntas. Creo que hacer eso ya es como pues posicionarnos en otro lugar y como tomar distancia de la violencia, ¿no? Tener como, y creo que también tiene que ver con la ética, ¿no? Con los principios éticos que nos acompañan y creo que cuestionar la ética de la sociedad actual es fundamental para que podamos irnos como distanciando de estas actitudes violentas que también podemos llegar a ejercer como mujeres. Sí, creo que el tema de la sororidad em, es un tema que construye, ¿no? Al final del día ayuda a construir relaciones, ayuda a construir este tema de agarrarte de la otra, ¿no? Y entonces eso está bastante padre porque ayuda precisamente a tener estos foros en donde se puedan expresar estas cosas que vivimos las mujeres, ¿no? Y que lamentablemente lo decimos así, ¿no? Lo vivimos. Sí, y pones también en la mesa este tema de la violencia como una forma para relacionarme y que la sororidad invita a hacer lo contrario, ¿no? Como a una cosa de cooperación, a una cosa de hagámoslo juntas, hagámoslo a lo mejor no en igualdad de condiciones, ¿no? Pero de alguna manera pues que eso no termine haciendo una diferencia, como justo la violencia lo termina haciendo.
Oye, Mon, y ya nos hablabas un poco de este tema, por ejemplo, del currículum de la educación sexual, ¿no? Ya nos hablabas un poco de esto de la cooperación, de estas medidas. ¿Por dónde crees que vaya o que sea una solución a este tema del acoso, de la violencia? ¿Por dónde Ujú. crees que sea? Pues creo que por distintos lugares, no sé, en lo que pienso ahora es en, por ejemplo, esto de lo que hablábamos de la masculinidad, ¿no? De poder, o sea, de que los varones se responsabilicen de eso y puedan ir como cuestionando cada vez más y posicionándose ante estas premisas o estos aprendizajes respecto a la manera de ser hombres. Creo que eso ya es un montón, ¿no? O sea, ya es una gran chamba. eh, y bueno, también lo que pueden hacer pues las instituciones, ¿no? El Estado con acciones afirmativas, también con educación, ¿no? Con prevención. Creo que esto que hacen ustedes pues también es valioso, ¿no? Como el recuperar como distintas voces, generar conversaciones sobre temas que no se conversan tan a menudo. Eh, y yo pensaría también en cómo el tipo de ética que promovemos en nuestras relaciones y cómo eso también va agrandando los círculos, ¿no? A lo mejor puede parecer algo muy chiquito, pero creo que podemos elegir entre una ética individualista, agresiva, ¿no? De este capitalismo voraz en el que vivimos, o podemos apelar o intentar migrar a una ética relacional donde miramos al otro, pues sí, como parte de nosotros, ¿no? Como que estamos conectados y como que, pues sí, más desde este otro lugar, ¿no? Desde la colaboración, desde el trabajar, ¿no? En comunidad, desde el mirar y reconocer la otredad, ¿no? Y no solo mirar a nosotros mismos. Creo que el generar, ¿no? Estas ética dentro de nuestros espacios y dentro de nuestras interacciones ya hace también una diferencia, ¿no? Ya empieza como a invitar, ¿no? A convocar a más personas a cuestionar, ¿no? Esto del individualismo y invita a mirarnos, ¿no? O sea, creo que esto, como decía, que hacen, pues sí, que hacen ustedes, justo invita a eso, ¿no? A que reflexionemos, a que nos miremos a nosotras mismas, nosotros mismos, pero que también alcancemos a mirar la diversidad, ¿no? Y a los otros. Y pues yo creo que eso, seguramente hay muchas otras cosas que se podrían hacer, pero pues pienso que eso ya puede hacer como pequeños, grandes cambios que pues vayan como lacerando o erosionando pues esta estructura como tan rígida que promueve la violencia. Sí, creo que el hecho de estarlo hablando, de generar este tipo de conversaciones ayudan bastante, ¿no? La realidad es que también el de construir la masculinidad es un reto muy, muy importante. Y pues la verdad es que nos has enseñado un buen mon. Nos has enseñado muchas cosas en este breve tiempecito. Y la verdad es que qué bueno que salen todas estas cosas, qué bueno que se suman a la conversación, que esperamos que esto llegue a las personas que lo necesiten y que podamos abrir este tipo de conversación con más personas. Si tú tuvieras que completar la frase de ojalá hubiera sabido antes, ¿cómo la completarías? Ojalá hubiera sabido antes que el consentimiento es fundamental para mis relaciones y mis interacciones de todo tipo con otras personas. Ok. ¿Qué hubiera hecho la diferencia? ¿Qué hubiera hecho la diferencia, Mon? Saber Hay esto. un montón, un montón, o sea, creo que no hubiera eh, pues muchas cuestiones de abuso, ¿no? No hubieran estado ahí. O sea, me hubiera sentido más plena, por ejemplo, con muchos episodios de mi vida sexual, ¿no? O de mis relaciones. Eh, si supiera de esto, no hubiera sentido culpa muchas veces cuando dije que no. Mm. Eh, no me hubiera sentido como la traidora porque em, pues primero dije que sí y luego me arrepentí.
creo que me hubiera quitado de un montón de marañas y de emociones que, pues, que al final me hacían vivir o me hicieron vivir mucho tiempo, pues, sexualidad como, pues, hasta con miedo, ¿no? O sin el disfrute que creo que amerita. Entonces, creo que sí hubiera hecho muy cañón la diferencia, pero bueno, todo llega cuando tiene que llegar y esperando que, por ejemplo, a estas nuevas generaciones, pues esta palabra que para mí fue ajena muchísimos años, pues les pueda Sí, sí, llegar, sí. ¿no? Como mucho antes y que pueda hacer una diferencia en sus vidas. Híjole, conversaciones incómodas que se tienen que tener, ¿no? Sí, por supuesto. Esta conversación rompe esquemas, invita, bueno, en lo personal a cuestionarme, pues más como esas sutilezas de los deber ser, en esto de la masculinidad hegemónica, como lo llamas. Gracias, man. Estuvo muy, muy chido. No, pues mil gracias por tener, bueno, por permitirme compartir este espacio con ustedes, porque justo creo que hablan de temas importantes, ¿no? Que nos cruzan y ya estaba escuchando sus episodios, ¿no? De crecer, el del amor, ¿no? Creo que son cosas que nos preguntamos un montón y que creo que siempre es útil tener otras voces, pues con cuáles dialogar, ¿no? Cuáles escuchar y poner como incluso en debate, pues para tener más ideas, ¿no? Y creo que también eso es algo padrísimo de la época en la que vivimos, pues que hay un montón de información y un montón de voces que pueden ayudarnos a sentirnos más acompañados en los procesos tan complicados que de repente vivimos en la vida. Sí, totalmente de acuerdo. Y la verdad es que yo te agradezco porque el día de hoy me enseñaste muchas cosas y eso está bien padre, ¿no? Que podamos dejarle a la otra persona algo en lo que pueda pensar, algo en lo que pueda de repente cuestionarse y decir, "Ah, ¿lo estoy haciendo de esta manera o lo estoy haciendo de la otra?", ¿no? Y mucho es el objetivo del podcast y la verdad es que, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Seguramente en algún otro momento vamos a tener una sesión o una parte 2 de esto, porque nos faltaron muchas cosas por mencionar. Y bueno, ya te estaremos invitando. Sí, yo encantada. Si quieren, hablamos de feminismo, eso que da tanto miedo, hablar de esas cosas, estaría chido, para que Sí, súper. desmitifiquemos. Sí, Ok, por favor. eso estaría bien padre. Va que va. Pues Muchas cuídense mucho, gracias. chicos. Me dio mucho Gracias, gusto man. verlos, 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 verlos.